Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Vamos a hablar en este video entonces de las derivadas de algunas funciones conocidas. Pero antes vamos a comenzar con la definición de función derivada. Anteriormente habíamos visto en uno de los videos anteriores de este capítulo que la derivada de la función f de x igual a x cuadrado en el punto x sub 0 igual a un medio, habíamos tomado ese caso como ejemplo particular, efectivamente existía y que valía 1. Obviamente, usando la definición, podríamos calcular la derivada de infinitos puntos más. Así, por ejemplo, la derivada de esta función en el valor 5 vale 10, calculada en menos 9 vale menos 18, calculada en 3 medios vale 3, calculada en 0 vale 0, calculada en menos raíz cuadrada de 3 vale menos 2 raíz cuadrada de 3, y así obviamente podríamos continuar. Si observan los valores que les di como ejemplos ya resueltos, podemos notar que a cada valor de x le corresponde su doble, es decir, 2x. Con lo cual, si se cumple esta regla para cualquier número, entonces podríamos decir que la derivada de la función f de x igual a x cuadrado es otra función que tiene como ley y igual a 2x. Vamos a definir entonces lo que es función derivada. Dada una función que tiene dominio en el conjunto A, subconjunto de los reales y que va hacia los reales, se puede determinar un nuevo conjunto A sub 1, incluido en el dominio de la función original, que está formado por todos los x justamente para los cuales la función es derivable. Y a partir de eso podemos definir una nueva función g, cuyo dominio ahora es el conjunto A sub 1, tal que a cada valor x le haga corresponder el valor f' de x, es decir, su derivada. A esa nueva función g se la denomina derivada primera de la función f. Y a modo de ejemplo, para continuar con el caso que estábamos viendo, podemos decir que la derivada de la función de ley f de x igual a x cuadrado es justamente f' de x igual a 2x. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo que se conoce usualmente como tabla de derivadas, en las cuales voy a estudiar la función original con la que vamos a trabajar y su correspondiente derivada. Vamos a comenzar, por supuesto, con el caso más sencillo y en primer lugar voy a tomar la función del tipo constante que recuerden que tiene como ley f de x igual a k. Recuerden además que el dominio de esta función es el conjunto de los reales. Lo que voy a hacer a continuación es demostrarles que la derivada de la función constante es otra función constante, pero en particular aquella que vale 0. Es decir, f' de x igual a 0 es la ley de la función derivada. Notemos además que el dominio de esta función también es el conjunto de los reales. Como les decía recién, vamos a demostrar esto, pero a diferencia de como habíamos trabajado anteriormente, en lugar de particularizar en un valor x sub 0, yo lo voy a hacer para un x genérico. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a calcular f' de x. Según la definición de derivada, esto es el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental, es decir, de f de x más h, menos f de x y todo eso dividido h. Ahora bien, pensemos que en este caso estamos hablando de una función constante, con lo cual la imagen de x más h va a ser justamente el valor k. Además, la imagen de x también va a ser k, con lo cual en el numerador nos queda la expresión k menos k. Luego escribimos sobre h y ahora pensemos en este límite que nos quedó. Como k menos k vale 0 y el valor h que aparece en el denominador en realidad no es 0, sino que es un número que tiende a 0, podemos decir que esta división vale efectivamente 0. Por eso, en un paso siguiente lo escribimos como el límite cuando h tiende a 0 de la función 0. Y como recordarán, porque ya hemos calculado muchos límites, el límite de una constante vale la constante, o sea que el resultado de este límite es 0, y con eso hemos probado
que la derivada de una función de ley f de x igual a k es f' de x igual a 0. Vamos a continuar ahora con la función identidad. Esta es la que tiene como ley f de x igual a x y recuerden que su dominio también es el conjunto de los reales. Bien, puede demostrarse que la derivada de la función identidad es la función constante de ley f' de x igual a 1, que también tiene dominio en los reales. Pero para no hacer demasiado extenso el video, en la descripción del mismo te dejo un archivo en donde vas a poder encontrar la demostración de esta derivada. Vamos a continuar ahora con la función f que va de reales en reales, cuya ley es f de x igual a x cuadrado. Es decir, es una función cuadrática, pero con a igual a 1 y b y c igual a 0. Se puede probar que la derivada de esta función es aquella que tiene ley f' de x igual a 2x. Y de hecho, este es el ejemplo que habíamos analizado en la pantalla anterior. Pero bueno, vamos a detenernos un momento y vamos a hacer la demostración para probarles que esto es efectivamente así. Nuevamente vamos a considerar el valor f' de x y por definición esto es el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental. Ahora bien, la función tiene como ley f de x igual a x al cuadrado, con lo cual el efecto que produce para calcular sus imágenes es elevar al cuadrado el valor del dominio que tomemos. Entonces, cuando yo me refiero a f de x más h, significa justamente calcular la función en el valor x más h. Y esto va a ser claramente x más h, todo eso al cuadrado. Menos f de x, que es justamente x al cuadrado. Y nuevamente colocamos el h en el denominador. Bien, si intentáramos calcular este límite así como está, reemplazando la h por 0, llegaríamos a la expresión x al cuadrado menos x al cuadrado en el numerador, lo cual vale 0, y en el denominador, por supuesto, 0. Con lo cual tenemos claramente una indeterminación. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar la expresión x más h al cuadrado, y con esto quiero decir que vamos a desarrollar el cuadrado de ese binomio, y en un paso siguiente entonces vamos a tener lo que se muestra. El límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado más 2 por x por h más h cuadrado. Hasta ahí entonces tenemos el desarrollo del cuadrado del binomio. Luego le restamos x cuadrado. Y debajo en el denominador escribimos h. Acá noten que pueden cancelarse los términos x cuadrado con menos x cuadrado por ser opuestos, así que en un siguiente paso vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado sobre h. Pero nuevamente, si intentamos resolver este límite reemplazando h por 0, vamos a llegar a la expresión 0 sobre 0. Con lo cual, noten que podemos salvar la indeterminación si nos damos cuenta que en el numerador podemos obtener como factor común el valor h. Entonces, en un próximo paso vamos a escribir el límite cuando h tiende a 0 de h por 2x más h. Noten que ahí hemos sacado factor común y todo dividido h. Por supuesto que vamos a poder simplificar las expresiones h que aparecen como factor tanto en el numerador como en el denominador, y luego entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de la expresión 2x más h. Y ahora sí, cuando tendemos h a 0 y reemplazamos directamente, podemos notar que el resultado de este límite es 2x, y con eso lo hemos demostrado. La derivada de la función de ley f de x igual a x cubo con dominio en los reales es la función de ley f' de x igual a 3x cuadrado, también con dominio en los reales. Pero nuevamente no voy a hacer la demostración en este video, pero por si te interesa te lo dejo en la descripción del video. Está en el mismo archivo que la demostración anterior. Si bien las últimas tres derivadas que les mostré correspondían a las de funciones potenciales, y igual a x a la 1, y igual a x a la 2, y igual a x a la 3, podemos generalizar tomando como función una que tenga la forma f de x igual a x a la n,
siempre que n sea un número natural. Esta función va a tener como dominio el conjunto de los reales. Se puede probar que la derivada de esta función se obtiene de la siguiente manera. F' de x igual a n por x a la n-1. Dicho de otra forma, lo que uno suele pensar es que el n, que aparece como exponente original, baja multiplicando a la x, por eso nos queda n por, y en el exponente ahora escribimos una unidad menor que el exponente original, es decir, n-1. Así, por ejemplo, la función que tiene como ley f de x igual a x a la séptima, tiene como derivada la función de ley f' de x igual a 7 por x a la 7 menos 1, es decir, 7x a la 6. Nuevamente en este video no les voy a mostrar la demostración de esta derivada, pero les dejo en la i que aparece arriba de la pantalla un enlace hacia otro video del canal en donde hago la demostración para la derivada de la función de ley f de x igual a x a la n. Vamos a continuar ahora con una función cuyo dominio es el conjunto de los reales menos el 0 y que tiene como ley f de x igual a 1 sobre x. Bueno, puede demostrarse que la derivada de esta función tiene como ley f' de x igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Y su dominio también es el conjunto de los reales menos el 0. Vamos a hacer entonces rápidamente la demostración de esta derivada y vamos a considerar nuevamente f' de x. Escribimos entonces la definición de derivada como el límite del cociente incremental. Ahora pensemos que la función original tiene como ley f de x igual a 1 sobre x, con lo cual f de x más h va a ser justamente 1 sobre x más h. Y f de x es 1 sobre x, por eso la expresión que se muestra en el numerador en este siguiente paso. Bien, si reemplazamos por 0 van a llegar a la indeterminación 0 sobre 0, así que les voy a explicar cómo salvar esta indeterminación con un pequeño truco que todavía no habíamos aplicado en ningún límite y es el siguiente. Lo que vamos a hacer en el paso que sigue es multiplicar a la primera fracción por x sobre x y a la segunda fracción la vamos a multiplicar por x más h sobre x más h. Y todo eso dividido h. ¿Por qué hicimos esto? Porque en definitiva dejamos en el numerador dos fracciones que están restando entre sí que tienen el mismo denominador, que es x por x más h. Así que en un paso siguiente yo voy a hacer esa resta agrupando todo en una única fracción que va a tener como denominador x por x más h. Entonces vamos a restar los numeradores directamente porque tienen el mismo denominador y nos quedaría x menos x más h, que es x menos h. Bien, toda esa fracción dividido h. Noten que en el numerador de la fracción que está en el numerador podríamos cancelar las x porque son valores opuestos entre sí, así que nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre x por x más h y todo eso sobre h. Ahora, en un paso siguiente, lo que vamos a hacer es reacomodar esta fracción y también vamos a simplificar las h que aparecen como factor en el numerador de la fracción del numerador y en el denominador. Y entonces vamos a llegar a lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de menos 1 sobre x por x más h. Y ahora sí, finalmente vamos a tender h a 0. Y entonces fíjense que esto tiende a lo siguiente. Menos 1 en el numerador y x por x más 0, que es lo mismo que x por x y que es lo mismo que x cuadrado. Esto en el denominador. Con lo cual el resultado de este límite es menos 1 sobre x cuadrado y lo hemos podido llegar a demostrar. Soy consciente que a esta demostración la pasé un poco rápido, es exclusivamente por una cuestión de tiempos, pero te aconsejo que tomes un papel y la revises y la repases y la hagas paso por paso.
Anteriormente habíamos visto la derivada de una función potencial con la condición que el exponente n sea un número natural. Sin embargo, esta propiedad se puede generalizar para cualquier valor de n real. Es decir, si consideramos una función que tenga un dominio adecuado a y cuya ley sea f de x igual a x a la n con n real, entonces su derivada se calcula de la misma forma que ya habíamos visto. F' de x igual a n por x a la n menos 1. Y les quiero mostrar este ejemplo que sigue a continuación porque justamente ya lo hemos trabajado recientemente. Consideremos la función de ley f de x igual a 1 sobre x, que fue la última que demostramos. Podrán notar que a esto lo podemos escribir como x a la menos 1, porque justamente 1 sobre x es el valor recíproco de x, que es lo mismo que elevar x a la menos 1. Entonces, la ley f' de x, siguiendo esta regla que dijimos que podemos usar para cualquier valor de n, va a ser menos 1 por x a la menos 1 menos 1, que por supuesto es lo mismo que menos x a la menos 2. Y escribiendo esto como una fracción en donde el exponente aparezca positivo, esto es lo mismo que menos 1 sobre x cuadrado. Fíjense que llegamos exactamente a lo mismo que habíamos demostrado en la pantalla anterior. Ahora noten una cosa, el dominio de la función original es el conjunto de todos los reales menos el 0. El dominio de la derivada tiene que ser sí o sí un subconjunto del dominio de la función original. Cuando hablo de subconjunto, hablo de un subconjunto no propio, con lo cual podría ser igual al mismo conjunto, y es lo que sucede en este caso. El dominio de f' es el conjunto de todos los reales menos el 0. Pero por ejemplo, no podría tener como dominio el conjunto de los reales porque los reales no está incluido en el dominio de la función original. Voy a tomar otro ejemplo para mostrarles la derivada de una función que se utiliza mucho cuando derivamos, que es la de ley f de x igual a la raíz cuadrada de x. A esto lo podemos expresar como x elevado a la 1 medio. Entonces, la derivada f' de x la vamos a poder calcular usando esta misma regla de la siguiente manera. 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Eso es lo mismo que 1 medio por x elevado a la menos 1 medio. Ahora, eso también es lo mismo que 1 sobre 2 por x a la 1 medio. Hicimos lo mismo que en el caso anterior. Escribimos a x a la menos 1 medio como 1 sobre x a la 1 medio. Y como x a la 1 medio es la raíz cuadrada de x, esto nos queda en definitiva 1 dividido 2 por la raíz de x. Esa es la derivada de la función y igual a la raíz de x, y repito que la vamos a utilizar bastante en la práctica de derivada. Ahora bien, el dominio de la función original, noten que es el conjunto de todos los reales positivos, incluyendo al 0, porque la raíz cuadrada se le puede calcular a cualquier número no negativo. Sin embargo, el dominio de la derivada es solamente el conjunto de los reales positivos. Fíjense que 0, si bien pertenece al dominio de la función original, no pertenece al dominio de la derivada de esta función. Y esto significa, nos está mostrando que esta función no es derivable en 0. Ahora, a continuación, les voy a mostrar otras derivadas de funciones usuales y vamos a continuar con la función exponencial, que tiene como ley f de x igual a e a la x y cuya derivada se puede demostrar que es f' de x igual a e a la x. Bueno, pero esa es una función exponencial particular, que es la que tiene base e. Si tuviéramos una función general de la forma f de x igual a la x, se puede probar que la derivada de este tipo de función es aquella de ley f' de x igual a la x por el logaritmo natural de a. Y si se lo ponen a pensar un poquito, en realidad el caso que está en el primer renglón es justamente un caso particular de este segundo. Continuamos ahora con la función de ley f de x igual al logaritmo natural de x, que tiene dominio en los reales positivos, y puede probarse que la derivada de esta función
es aquella que tiene como ley f' de x igual a 1 sobre x. Ahora, fíjate qué interesante lo siguiente. Yo acá estoy escribiendo que la derivada tiene dominio en el conjunto de los reales positivos. Y sin embargo, la función y igual a 1 sobre x está definida para cualquier real excepto para el 0. Pero bueno, estamos considerando el conjunto R+, porque de entrada la función original ya estaba acotada a ese dominio. Es decir, por decirlo de una forma matemática, el dominio de la derivada no puede ser mayor, aunque este concepto no sea estrictamente matemático en cuanto a conjuntos, que el dominio de la derivada original. Vamos a generalizarlo ahora para cualquier función logarítmica que tenga base a, y podemos decir que la derivada de este tipo de funciones es aquella que tenga como ley f' de x igual a 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de a. Acá también podemos notar que el caso del renglón anterior es en realidad un caso particular de este último. Bueno, ahora tenemos la función de ley f de x igual al seno de x. Esta es una función trigonométrica y puede probarse que su derivada es la función de ley f' de x igual al coseno de x. De la misma manera, si tenemos la función trigonométrica de ley f de x igual al coseno de x, puede demostrarse que su derivada es aquella que tiene como ley f' de x igual a menos seno de x. Como habrás visto, no vamos a hacer las demostraciones de estas derivadas, pero en el mismo archivo que te dejo en la descripción del video, te dejo la demostración de estas dos derivadas que se están señalando, es decir, la del logaritmo natural de x y la del seno de x, por si te interesa desarrollar el tema. Con esto último hemos terminado este video y nos vamos a ver en la próxima. ¡Chao!